Jungle. Noticias en español /vertical, Corte mantiene inhabilidad que deja en vilo a Petro por condena fiscal, cerrar admiración. Tribunal dice que norma es clave contra corrupción, pero advierte que condenas se pueden demandar. Con un cerrado 5-4, la Corte Constitucional decidió en su sala plena mantener las inhabilidades contra funcionarios públicos condenados fiscalmente por la Contraloría, lo que implica que, si una persona tiene una sanción de este tipo, no puede ser contratada por el Estado ni posesionarse en cargos públicos de elección popular. La magistrada Gloria Ortiz, ponente el caso, señaló que se deben mantener esas inhabilidades como una forma efectiva de lucha contra la corrupción y la mala administración pública. La decisión deja en el limbo el futuro del hoy senador Gustavo Petro, quien tiene 2 condenas de la Contraloría de Bogotá por varias de sus decisiones cuando fue alcalde de la capital. Los efectos de esas condenas están suspendidos por medidas cautelares. La Corte, en todo caso, señala que las condenas fiscales son demandables ante la justicia administrativa, tribunales y Consejo de Estado, pero en la eventualidad de que queden en firme su efecto es inhabilitante. Los magistrados, explicó Ortiz, revisaron las normas colombianas de cara a los compromisos de la Convención Americana de Derechos Humanos, uno de cuyos mandatos dice que la muerte política solo podría proceder tras una condena penal. Esto significa que el derecho a ser elegido no podría ser limitado por autoridades administrativas, como la Contraloría y la Procuraduría. La mayoría determinó que la obligación, para poder posesionarse en un cargo público, de no figurar en el boletín de responsables fiscales, los que le deben plata al Estado, protege valores constitucionales de mucha importancia, representados en la lucha contra la corrupción y la obligación de proteger el patrimonio público. El argumento de la Corte es que ese tipo de sanción se aplica solo cuando tras un proceso fiscal con todas las garantías se demuestra que la acción gravemente culposa o abiertamente dolosa del funcionario repercutió en un daño patrimonial para todos los colombianos. En el debate, consideramos que en estos momentos de la historia del país, los mensajes de cumplimiento de la institucionalidad deben darse, y que esta norma tiene una importancia manifiesta, señaló la magistrada Ortiz, quien recordó que, cuando el sancionado paga la inhabilidad, ésta desaparece. Y destacó que la decisión no implica que no puedan demandarse ni revisarse las condenas fiscales en casos concretos. Si existe violación del debido proceso o hay una manifiesta desproporción entre la afectación patrimonial y la sanción fiscal, el condenado puede demandar por vía administrativa o por vía de tutela. El caso de Petro. Petro demandó las 2 condenas, cuyos efectos están suspendidos por una medida cautelar del Tribunal de Cundinamarca y otra del Consejo de Estado. Esa es la razón por la que hoy puede ocupar su curul en el Senado como segundo candidato con más votos en las pasadas elecciones presidenciales, según los cambios que introdujo la reforma política. Pero lo que implica el fallo de la Corte es que si esas medidas cautelares a su favor llegaran a ser levantadas y las sanciones fiscales en su contra quedaran vigentes, Petro quedaría inhabilitado para ocupar cargos públicos.
Su opción entonces sería, o pagar la sanción, una de las cuales está tasada en 200.000 millones de pesos, por el impacto que tuvo para Transmilenio bajar de precio el costo del tiquete en horas valle, o demandar. La primera vía, evidentemente, es improcedente por el altísimo monto de la condena, y es esa la razón por la que el exalcalde dice que pretenden sacarlo de la política de por vida. El Tribunal de Cundinamarca aún no ha tomado una decisión de fondo sobre la tutela que presentó Petro contra la sanción por los tiquetes de Transmilenio. El proceso lo tiene el magistrado Óscar Armando Di Matteo, quien a mediados de agosto pasado supuestamente tenía una decisión proyectada. El otro proceso fiscal que está suspendido lo tiene el Consejo de Estado. Ese alto tribunal revisa también una tutela de Petro contra otra decisión de la Contraloría Distrital que lo condenó en octubre del 2016 por más de 650 millones de pesos por un supuesto detrimento patrimonial generado por su decisión sobre las basuras en Bogotá. En ese caso, el Consejo de Estado también tomó una medida cautelar a su favor, suspendió provisionalmente el fallo, y deberá tomar una decisión de fondo en los próximos meses. El caso lo tiene Oswaldo Giraldo López, quien todavía no ha llevado una ponencia ante los demás consejeros. Petro acudió al Sistema Interamericano de Derechos Humanos afirmando que esas decisiones fiscales en su contra son impagables, y que lo que supuestamente buscan es cerrarle el camino político, como en su momento lo argumentó contra la sanción de destitución e inhabilidad política de 18 años que le impuso Alejandro Ordóñez cuando era procurador general. Esa sanción se cayó finalmente en el Consejo de Estado. La normatividad en todo caso es anterior a sus procesos. De hecho, aplicando esa norma, la Contraloría de Sandra Morelli sacó de su cargo al polémico gobernador del Valle Héctor Fabio Useche en el 2012. En la tarde de este jueves, en un tuit, Petro señaló a la Corte de pretender acabar la posibilidad de acceder a la presidencia de la República por el voto popular. Busca acabar una alternativa con la muerte política de por vida, aseguró. Por su parte, el abogado de Petro, Dagoberto Quiroga, aseguró que no se podía limitar el derecho a ocupar un cargo público con una decisión fiscal, pues a su juicio, solo debería permitirse esa limitación en los casos en los que haya una sanción penal o disciplinaria. Sin embargo, la Corte no le dio la razón. Gustavo Petro dice que Vargas Lleras estaría involucrado en su inhabilidad. El congresista anunció que acudirá a la CIDH para buscar amparo a sus derechos políticos, para ser candidato presidencial a futuro. El senador Gustavo Petro calificó como una clara persecución política el fallo de la Corte Constitucional, que lo inhabilitaría a futuro para ejercer cargos públicos, si queda en firme una sanción fiscal en su contra por parte de la Contraloría de Bogotá. El congresista de la Colombia Humana anunció que convocará a movilizaciones nacionales e internacionales en contra de la decisión del Alto Tribunal, para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, le conceda medidas cautelares a su favor. El objetivo es Petro. Están sacando por esa vía a más 8 millones de electores de la competencia democrático para llegar al poder, afirmó Petro.
precisó que el ejercicio que ha transcurrido contra mí desde la Contraloría Distrital, manejada por el ex candidato presidencial Germán Vargas Lleras, quien también tiene una presencia muy importante en la Corte Constitucional porque ayudó a elegir magistrados, es que se me impusieran multas impagables. Petro relacionó su situación con la que vivió el político opositor Leopoldo López en Venezuela, cuando una decisión de la Contraloría de ese país lo inhabilitó para ejercer cargos públicos. Explicó que Leopoldo asistió a la CIDH para que le hagan valer sus derechos y esta instancia falló a su favor, pero, posteriormente, el presidente de entonces Hugo Chávez desconoció la decisión. Espero que aquí Duque no haga lo mismo, dijo Petro. El senador de la Colombia Humana no descartó en irse del país si el Tribunal de Cundinamarca ratifica la decisión de la Contraloría de Bogotá, que le impuso una multa de 200.000 millones de pesos. Sería una multa impagable y tendría que exiliarme, aseguró. Desde la Corte Constitucional, explicaron que la justicia debe revisar con lupa las multas y sanciones impuestas por el órgano fiscal y determinar que éstas no sean irracionales y desproporcionadas. Cabe mencionar que la Contraloría de Bogotá sancionó a Gustavo Petro con una multa fiscal de 200.000 millones de pesos, impuesta por la rebaja a los pasajes de Transmilenio en las horas valle, de menos congestión. Sin embargo, dicha sanción no está en firme y actualmente se encuentra suspendida por cuenta de una medida cautelar impuesta por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mientras se toma una decisión de fondo,